Soy Juan Sanchis, editor asociado de la Revista Española de Cardiología, y está conmigo Cosme García, autor de un artículo que ha sido considerado el mejor artículo de la Revista Española de Cardiología correspondiente al número de enero de 2014. El título del artículo es Diferencias en función del sexo en las características clínicas, tratamiento y mortalidad a 28 días y 7 años de un primer infarto agudo de miocardio. Estudio Rescate 2. Buenas tardes, Cosme, y gracias por venir. Hola, buenas tardes. La primera pregunta en relación con el artículo sería, ¿cuáles son, a tu juicio, los resultados principales y la novedad que aporta el artículo? Bueno, en primer lugar, como resultados globales, podemos decir que las mujeres que presentan un primer infarto agudo de miocardio, que es un primer infarto, son mayores que los hombres, tienen más edad, alrededor de 5 años mayores que los hombres, tienen más prevalencia de factores de riesgo coronario, son más hipertensas, son más diabéticas. Y bueno, la importancia y la relevancia de este artículo, podríamos decir, viene dado del tratamiento y el manejo intrahospitalario, en el que vemos de que no hay diferencias entre ambos sexos en el tratamiento que se realiza durante la fase hospitalaria, ni tampoco hay diferencias en el pronóstico a nivel intrahospitalario. Los hombres y las mujeres, la mortalidad a 28 días es la misma. Uno de los puntos fuertes o novedades del artículo es que tenemos un seguimiento a 7 años de estos pacientes, de más de 2.000 pacientes, y lo cual sí que, de forma quizás sorprendente, observamos que los hombres, después de realizar un ajuste por diferentes variables, pues con comorbilidades y tratamientos realizados en el hospital, presentan una mortalidad que es el doble que las mujeres a 7 años. Y esto creemos que es pues, una novedad respecto a lo que se podría pensar quizás un poco hasta ahora. Algunos datos de la literatura indican que las mujeres en general reciben un tratamiento más conservador. Esto parece que no ha ocurrido en vuestra serie. ¿A qué atribuyes esta diferencia? Es cierto que sobre todo artículos más clásicos de la década de los 90 pues, mostraron diferencias claras en el manejo entre hombres y mujeres. Esto últimamente, esta diferencia ya se va reduciendo. En nuestra serie, por ejemplo, tenemos que entre hombres y mujeres se realizan los mismos procedimientos invasivos, igual tratamiento médico, el cateterismo. Únicamente hay una diferencia en que las mujeres reciben menos tratamiento de reperfusión, más o menos fibrolisis. Quizás también porque ciertamente consultan todavía algo más tarde al hospital que los hombres, una media hora más tarde que los hombres de mediana en nuestro caso. Pero realmente, una vez que llegan al hospital, se les hacen los mismos tratamientos que a los hombres, con la misma celeridad, para entendernos también, sobre todo la reperfusión, el infarto con elevación del ST, y bueno, vemos que estas diferencias que hace años pasaban, pues en este caso han desaparecido, ¿no? Afortunadamente. En algunos estudios se ha observado que las mujeres jóvenes con infarto con ST elevado tienen particularmente un mal pronóstico. ¿Habéis observado también vosotros esto? Nosotros, nuestra serie incluye pacientes con elevación del ST y sin elevación del ST, y cuando analizamos particularmente esto, porque también una cosa que queríamos contestar, la proporción de mujeres jóvenes, y consideramos jóvenes en este caso, por poner algún límite, menores de 50 años, únicamente era el 11% de las mujeres que ingresaban por infarto tenían menos de 50 años. Entonces, en este grupo de pacientes la mortalidad era muy baja. Intrahospitalaria, a 28 días no llegaba al 4% y los hombres era poco más del 2%. Claro, pero con una N muy pequeña, un número muy pequeño que nos impide sacar más conclusiones, ¿no? Básicamente porque este subgrupo de pacientes es muy reducido en nuestro estudio. Y a 7 años también la mortalidad pues, es muy pequeña, pero no hay grandes diferencias por la N sobre todo. También se ha observado que en las mujeres con infarto sin elevación del segmento de ST es relativamente frecuente encontrar unas coronarias normales. ¿Este dato lo habéis analizado vosotros? Sí, tenemos resultados de los cateterismos que hacen en los pacientes, alrededor del 70% de los casos, y vemos que es más frecuente en hombres la enfermedad multivaso y que ciertamente en mujeres tienen alrededor de un 10,5% de coronarias sin lesiones angiográficamente severas, cuando esto en hombres es alrededor del 4% en nuestra serie, o sea que sí que es cierto, en mujeres el doble de los casos, algo más del doble, no tenían lesiones coronarias y tienen menor afectación de enfermedad coronaria epicárdica, por lo menos. Por último, ¿alguna implicación clínica remarcable o algún mensaje final? Bueno, básicamente
felicitarnos entre comillas porque el tratamiento durante la fase hospitalaria pues ha sido igual, por fin es igual entre hombres y mujeres. Quizá hemos de hacer aún algo más incidencia para reducir todavía el gap que hay y eliminar el retraso en la consulta hospitalaria de las mujeres respecto a los hombres, ¿no? Pues quizás con campañas poblacionales o concienciando más y seguramente también sabiendo algo más de los síntomas, que en mujeres quizás los síntomas del infarto son algo más atípicos, que hace que la consulta pueda retrasarse y eso pues en ocasiones puede retrasar el diagnóstico y los tratamientos de demostrada eficacia. Creo que eso podría ser un apunte que se podía incidir en este tema. Muy bien, muchas gracias Cosme por vuestra colaboración con la Revista Española de Cardiología. Gracias a ustedes. Gracias.